Hola a todos, hoy voy a hablar sobre el barroco en el examen parcial de historia y bueno, comenzamos. El barroco es un estilo artístico, también se le denomina un periodo histórico de Europa, ¿no? De la cultura occidental, y se forjó en Italia a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, específicamente en Roma, Italia, y originalmente fue utilizado como un medio propagandístico para la difusión de la doctrina contrarreformista, o sea, la doctrina católica que iba en contra de la reforma de Lutero y de los protestantes. Europa estaba muy dividida entre protestantes y católicos. Incluso en algunos países estaba prohibida la propaganda o las representaciones católicas, ¿no? Como el caso de Holanda, y eso también influyó bastante en la pintura. De eso voy a hablar más adelante. Bueno, también Europa estaba en un momento en el posterior a la llegada a América. Había una fuerte crisis económica, había muchas guerras entre los católicos y protestantes, había una fuerte crisis en España. España, que anteriormente había estado en su apogeo, empieza a entrar en crisis. Y bueno, a pesar de todo esto y durante todo esto, el arte logra florecer, ¿no? En parte fue gracias al mecenazgo tanto de la iglesia como de los burgueses que empiezan a encargar obras, ¿no? Y a ver, además es un periodo en el que hubo muchos descubrimientos científicos muy importantes, ¿no? Y eso hizo que se viviera, junto con toda la crisis, una especie de incertidumbre en cuanto a creencias y a esas cosas, ¿no? A la fe, a la ciencia, a lo que era verdad o no. Y de ahí el gusto por los efectos ópticos y los juegos ilusorios, ¿no? El gusto por lo sugestivo y lo seductor, por lo sensual y evocador, por la fuerza de la imagen y el poder de la retórica. Las monarquías también vieron en el arte una forma de magnificar su imagen, ¿no? Y de mostrar su poder, igual que la iglesia. Eso fue en un inicio, ¿no? En Italia, en España, en los países que todavía eran católicos y querían reafirmar su posición y ensalzarla, ¿no? Pese a que estaba perdiendo un poco de fuerza en el resto de Europa. Y bueno, este pesimismo también que se vivía por esta situación llevaba a plasmar temas más, más complejos, ¿no? Más pesimistas, más oscuros, más fuertes, y desde una mirada muy emocional, ¿no? Nada racional. El término como tal, barroco, proviene de un vocablo portugués que significa perlas de formas irregulares, ¿no? Originalmente era una palabra despectiva que designaba un tipo de arte caprichoso, grandilocuente y excesivamente recargado. Y subrayaba el exceso de énfasis y abundancia de ornamentación. Sin embargo, la historia del arte tendió posteriormente a revalorizar el concepto de lo barroco y a valorarlo por sus cualidades, al tiempo que empezaron a tratarlo como un periodo histórico de la cultura occidental. Algunas características del barroco muy importantes son el dinamismo y la tensión en la composición, ¿no? No se busca el reposo, ni las líneas rectas, ni los vacíos, por el contrario, ¿no? Además, había, por ejemplo, en una composición varios puntos de atención, ¿no? No es que toda la composición se dirigía al centro, ¿no? Sino que había podían estar pasando varias cosas dentro de una misma imagen. También había mucha
representación de pasiones y de temperamentos interiores, de emociones, ¿no? Hasta a veces exageradas o exacerbadas, como las vírgenes que están sufriendo, pero tienen una expresión que podría parecer éxtasis o hasta placer, ¿no? Eso pasaba bastante en el barroco, tanto en la pintura como en la escultura. También había una bastante fuerte búsqueda del claroscuro, ¿no? Del contraste. Incluso hay algunos estilos dentro del barroco como el tenebrismo, ¿no? Así. Eh, y también otra característica es la sustitución de lo absoluto por lo relativo, ¿no? Lo absoluto cede su lugar a la relatividad, en consonancia con una época que carecía de seguridades filosóficas, teológicas y culturales, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Había una desazón general y había mucha incertidumbre, ¿no? No se sabía bien eh, a quién creer o en qué creer, porque cada vez se iban descubriendo nuevas cosas, ¿no? Y otras cosas se iban perdiendo también. Eh, uh-huh. La búsqueda de contradicciones, ¿no? La búsqueda de, de eso, ¿no? De contrastes claroscuros, tanto pictóricamente como en conceptos también, ¿no? Después había una fuerte temática de pesimismo y desengaño como respuesta a la crisis histórica que estaban viviendo. Nacen también o se intensifican, se establecen como tal nuevos géneros pictóricos, ¿no? Que antes no eran considerados géneros, ¿no? Acá en el barroco se ve bastante. Por ejemplo, los retratos colectivos, los bodegones, que encuentran un auge en el barroco, ¿no? También los vanitas, ¿no? Que son las representaciones de momentos vanos o fugaces, ¿no? En los que se retrataba la muerte con calaveras o incluso frutas podridas o burbujas, ¿no? Que podían reventar en cualquier momento, ¿no? Esa era un poco la idea del Vanitas, ¿no? Lo efímero, lo que muere, ¿no? Y también nace la pintura de género, sobre todo en los países no católicos, ya que no podían representar temas religiosos y se centraron bastante en los temas cotidianos. Eh, Esa es la pintura de género, ¿no? Temas cotidianos y los paisajes como propiamente paisajes, ya no como acompañamiento o como fondo de los cuadros, ¿no? Aquí vemos una pintura de Rembrandt, La tormenta en el mar de Galilea, de 1633. Aquí podemos ver una pintura de Johannes Vermeer, La joven de la perla, de 1665. Aquí un monumento que es la fuente de Trevi en Roma, que fue encargada a varios arquitectos y escultores. El éxtasis de Santa Teresa, de Gian Lorenzo Bernini, y el pabellón de casa de Stupnini, de Felipe Huber, ¿no? Para ver un poco lo que era la arquitectura también. Aquí vemos Las Meninas del español Velázquez, de 1656, considerada su obra maestra, una de las obras más conocidas y más estudiadas hasta el día de hoy. Y quería volver un poco a mirar las obras que puse en las diapositivas anteriores también.
Aquí una muy temprana, La vocación de San Mateo, de Caravaggio, también uno de los grandes maestros del barroco. Mucho claroscuro, mucho movimiento. Después La adoración de los magos, de Rubens. Rubens también, me atrevo a decir que el máximo exponente del barroco o el más conocido del barroco más clásico, creo yo. La adoración de los magos de Rubens y acá la Medusa de Gian Lorenzo Bernini, un escultor increíble. Y Judith decapitando a Holofernes de Artemisa Gentileschi. Muchas gracias, eso es todo. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.